Muy bien. ¿Ya están por ahí? Hebreos capítulo 1. Les voy a pedir de favor que me ayuden a ponerse de pie. Vamos a leer otra vez el versículo 4. Sé que lo leímos la semana pasada, pero hoy vamos a arrancar desde ahí. Versículo 4, versículo 5 y versículo 6. Ahí nos vamos a detener un poquito en la lectura y vamos a orar y después vamos a empezar a platicar. Hebreos, otra vez, Hebreos capítulo 1, versículo 4. Ayúdenme. Hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, y otra vez yo seré a él padre, y él me será a mí hijo? Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Vamos a orar. Padre, muchas gracias por esta tarde, gracias porque podemos estar reunidos aquí en tu nombre. Te pedimos precisamente en tu nombre, en el nombre de Jesús, que tu palabra sea sembrada en nuestros corazones y que si tú has de mostrarnos algo, revelarnos algo, hablarnos algo, que sea tu Espíritu Santo hablándonos directamente a cada uno según la necesidad que haya en nuestro corazón, según el propósito que tú tengas para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, familia, tomen su lugar, por favor. Estuve escuchando un poquito lo que leímos la semana pasada y quiero completar un poquito el contexto. Quiero que entendamos qué pasó, por qué se escribe esta carta y por qué la necesidad de que alguien escriba, perdón, lo que se escribió en todo este libro, o en esta carta, perdón, de los Hebreos. Miren. Al final, cuando hablamos de Hebreos, el título de Hebreos se le da a la carta después de que se analiza y se trata de identificar a quién fue dirigida, porque desafortunadamente la carta no dice a quién va dirigida, ni quién la escribió, ni a quién va dirigida. Entonces, según el texto y según lo que va explicando cada uno de los capítulos, los estudiosos, los teólogos determinan que esta carta se va a llamar la epístola a los Hebreos, ¿no? ¿Por qué razón? Porque pareciera ser que el autor le quiere hablar a esta gente que es judía, ¿no? A los hebreos. ¿Qué estaba sucediendo? Mucha gente, muchos de los judíos en la iglesia del primer siglo empezaron a escuchar de Jesús y muchos reconocieron a Jesús como su Salvador, pero no dejaron el judaísmo completamente. Al final el judaísmo es una religión que el día de hoy hay un proceso para que ustedes, si quisieran, se hicieran judíos, ¿no? Es un proceso complicado, es un proceso muy estricto, pero gentes que no han nacido en Israel, el día de hoy pueden llamarse judíos gracias a este proceso en el que ellos entran para poderse llamar judíos. En fin, en aquel tiempo, los judíos que habían reconocido a Cristo como su Salvador, empezaron a tener dudas de si era bueno, si era correcto, si estaba bien, si era lo mejor, seguir a Cristo o permanecer en el judaísmo. No sé si ustedes se acuerdan de Pablo, el apóstol. Él, aunque vino a Jesús, él seguía guardando muchas de las tradiciones de los judíos, aunque entendió que estas tradiciones y estas costumbres no le ayudaban y no le sumaban a su salvación. Él siguió con el judaísmo por un tema cultural. Él, acuérdense que incluso en una de sus cartas dice, yo me hice al judío como si fuera judío para ganar al judío. Me hice al gentil como si fuera gentil para ganar al gentil. Entonces Pablo traía todo ese asunto. En fin, pero estas personas a quienes se les escribió la carta de los Hebreos, ellos no tenían esta madurez respecto a si soy cristiano, soy judío, ¿qué hago? ¿No? Uno de los grandes problemas, una de las grandes dudas con las que se enfrentaron los primeros cristianos judíos fue obviamente con la oposición y con lo estrictos que eran los judíos respecto a la ley. ¿Se acuerdan cuando Pablo regresa a Jerusalén y ahí en Jerusalén el pastor de la iglesia de Jerusalén, el pastor de la iglesia cristiana en Jerusalén, es decir, Santiago, el hermano de Jesús, le dice a Pablo, oye, ten cuidado, porque aquí muchos han reconocido a Cristo, pero son muy celosos de la ley. ¿Se acuerdan más o menos de eso? ¿No? Bueno, ya se los recordé. Entonces,
quiero que pongamos en nuestra mente este escenario. Son cristianos, pero son tan celosos de la ley que si alguien no guarda la ley, como que se les olvida que son cristianos y bolas, ¿no? Tanto se les olvidó a estos señores que eran cristianos que arrestaron a Pablo y lo querían matar. ¿Se acuerdan? Esto de quererlo asesinar era por causa de que Pablo siempre puso a Jesús por encima de la ley, por encima de Moisés, por encima de los patriarcas. Y los judíos, aunque habían reconocido a Cristo, tenían dudas y no sabían si irse para izquierda o la derecha. Entonces, el autor de Hebreos lo que quiere hacer es convencer a estos cristianos judíos de que Jesús es mejor, de que Jesús es superior, lo mismo que les había dicho la semana pasada, pero no les había dado este contexto de a quién se les estaba escribiendo. Entonces, de alguna manera, en los primeros versículos, en el versículo 1, 2 y 3, este autor, el autor de la carta de los Hebreos, les hace saber a los judíos de ese tiempo que Jesús es superior incluso a los profetas, porque Dios había hablado por medio de sus profetas a su pueblo, pero había determinado que ahora iba a hablar por medio de su Hijo, por medio de Jesús. Entonces quiere este autor despertar a estos judíos y decirles, a ver, señores, yo sé que ustedes tienen en alta estima a los profetas, pero dense cuenta, abran los ojos, Jesús es superior. Ahora, había otro asunto también muy importante, muy interesante, que los judíos tenían en estima muy alta a los ángeles. Entonces, por eso, en lo siguiente que vamos a estudiar, el autor de Hebreos les va a hacer saber a los cristianos judíos de aquel tiempo que Jesús es superior a los ángeles. Porque cuando empezamos a leer este versículo 4, que dice, hecho tanto superior a los ángeles, refiriéndose a Jesús, que ha sido hecho superior a los ángeles, dice, cuanto heredó más excelente nombre de ellos. Y la primera pregunta que hace en el versículo 5, fíjense lo que dice, porque ¿a cuál de los ángeles Dios dijo jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Lo primero que va a hacer el autor es confrontar a estos cristianos judíos preguntándoles, a ver, señores, ustedes dicen que el judaísmo es mejor, ¿no? Díganme, ¿a cuál de los ángeles? Porque en el judaísmo, insisto, se tiene en alta estima a los ángeles. ¿A cuál de los ángeles Dios le dijo, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Y se quedaron como ustedes, ¿no? Así de, híjole, no, pues a ninguno. Estas preguntas se les llama preguntas retóricas porque estas preguntas está implícita la respuesta ahí mismo. ¿A cuál de los ángeles le dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Pues a ninguno, a ninguno. ¿Por qué tenían los judíos en alto a estos ángeles? No sé si ustedes recuerdan, cuando Pablo explica ahí en la carta de, permítanme tantito, Gálatas 3, versículo 19 dice, entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. ¿Ok? Miren, esta está su de que olvidé la cita. Los judíos tienen tan en alto a los ángeles que ellos no pueden concebir que Dios se haya hecho menor que los ángeles, es decir, se haya hecho hombre para venir a rescatar a la humanidad. ¿Me explico? Entonces tienen este conflicto los judíos. O sea, a ver, ¿cómo es posible? A ver, los ángeles de por sí son seres extraordinarios, sobrenaturales, incluso la Biblia, pues, de hecho lo vamos a ver más adelantito, les llama los mensajeros de Dios y son ellos los que han estado trayendo el mensaje de Dios a la humanidad. ¿Cómo es posible que si Dios, siendo Dios, Él se haya hecho menor a los ángeles para salvar a la humanidad? Entonces los judíos, vuelvo a insistir, traen este conflicto. No pueden entender, no pueden creer que Dios se haya hecho menor que los ángeles para traernos salvación y restauración. Por eso, vuelvo a insistir, el autor de Hebreos les va a decir, a ver, Señor,
Jesús es superior a los ángeles. ¿A quién? A ver, ¿a quién de los ángeles? Él ya le dijo que su hijo, que es su hijo. Y pues la respuesta obviamente es pues a nadie, a ninguno. Y les voy a decir otra cosa. El apóstol Juan, cuando está recibiendo todas estas visiones que escribió en el Apocalipsis, un ángel es el que le está diciendo y el que le está mostrando las cosas. Y llega el punto en que el apóstol Juan, señores, o sea, no cualquier persona, el apóstol Juan se postra ante este ángel, se arrodilla delante del ángel. ¿Por qué? Porque él trae su cultura judía, él trae su rollo de que los ángeles son superiores. Y el ángel lo reprende y le dice, no, ¿qué te pasa? Al único que tenemos que adorar es a Dios. ¿Se dan cuenta? Entonces, culturalmente, los judíos traían este rollo. Pareciera imposible que el apóstol Juan, después de haber vivido lo que vivió, después de haber caminado con Jesús tanto tiempo, después de haberlo visto resucitar, después de haber escrito el Evangelio, después de haber escrito sus cartas, después de haber escrito el Apocalipsis, se arrodille delante de un ángel. ¡Qué fuerte! Insisto, por este tema cultural de los judíos. Entonces, vuelvo a insistir. Este autor de Hebreos, lo primero que les pregunta, a ver, ¿a quién, señores? ¿A quién? Y del versículo 5 hasta el versículo número 14 va a estar usando las escrituras para demostrarle a los judíos que leen las escrituras que Jesús es superior a los ángeles. Entonces, esta primera referencia que hace, o esta primera pregunta que hace de a quién Dios le dijo de estos ángeles, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, hace referencia al Salmo capítulo número 2. Vamos a ir rapidísimo al Salmo capítulo número 2 para corroborar que lo que este señor, el autor de Hebreos, está diciendo. Salmos capítulo número 2. Y tendríamos que leer de ahí prácticamente varios versículos, pero vamos a hacer énfasis en el versículo número 7. Voy a empezar desde el 1, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Versículo 2, se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Ahí, para empezar, está hablando de cómo las naciones, cómo los reyes de la tierra se van a levantar contra Dios y contra su ungido. Aquí obviamente habla de este rey que estaba gobernando en aquel tiempo en Israel, pero proféticamente está hablando las escrituras acerca de Jesús. Jesús es el ungido de Dios. Acuérdense que ungido, la palabra en hebreo es Mesías. Y la palabra en griego es Cristo. Entonces, estamos hablando y estamos haciendo referencia directamente a Jesús. El salmista está haciendo referencia directamente a Jesús. Probablemente el salmista solo escribió haciendo referencia al rey, pero Hebreos, el autor de Hebreos, se da cuenta, inspirado por el Espíritu Santo, que este capítulo 2 realmente está hablando de Cristo Jesús, del ungido de Dios. Y el versículo 3 dice, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Versículo 4, el que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos, luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira, pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi monte santo. Ustedes saben que Sión es esta área ahí en Jerusalén en donde Dios va a levantar a Jesús como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Versículo 7, yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, dice el autor de este salmo, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Dios, ¿a quién de sus ángeles le dijo eso? Mi hijo eres tú. No hay ángel alguno. No hay ángel alguno al que Dios le haya dicho esto. ¿Cómo sabemos que toda esta referencia es a Jesús? De hecho, Lucas en Hechos vuelve a retomar este texto y vuelve a hablarnos de cómo la gente se está amotinando y cómo la gente está yendo contra el ungido. Vamos rapidísimo a Hechos capítulo 4, versículo 25, por favor. Hechos 4, versículo 25. Aquí arrestaron a Pedro y arrestaron a Juan. Cuando por fin los sueltan,
Acuérdense que aquí ya Jesús resucitó, los apóstoles andan predicando en el templo y demás, los arrestan a Pedro y a Juan, y en el versículo 23 miren lo que dice: y puestos en libertad, ¿quién? Pedro y Juan, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho, y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz diciendo, y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo, y ahí va a hacer referencia al Salmo capítulo 2, dijiste: ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Y miren lo que dice el 27, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel. ¿Se dan cuenta? Qué impresionante es que el Espíritu Santo tome las Escrituras y le empiece a revelar a cada uno de los escritores cómo el texto, aunque está haciendo referencia a algo que sucede en ese momento, está apuntando a Cristo. ¿Me explicó? Entonces, ¿a quién de los ángeles Dios le dijo eso? ¿Mi hijo eres tú? A ninguno. Definitivamente a ninguno. La siguiente pregunta que hace, ahí en el capítulo 1 de Hebreos, en el mismo versículo 5, dice: y otra vez, yo seré a él padre y él me será a mi hijo. La misma referencia. Y esto lo vamos a encontrar ahí en 2 de Samuel, capítulo 7, versículo 14. Ya no vamos a ir para allá. Yo les recomiendo mucho que hagan esto cuando lean la Biblia. Si su Biblia trae referencias, vayan a esas citas y traten de corroborar. Aunque aquí, en el siguiente versículo, en el versículo 6 de Hebreos, nos vamos a encontrar con un pequeño problemita. Miren lo que dice el versículo 6. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice: adórenle todos los ángeles de Dios. Aquí tenemos un problema serio. En mi Biblia trae una referencia de Deuteronomio capítulo 32, versículo 43. Pero si yo voy a esa cita, no dice nada de esto. Luego, estudiando y demás, hay otra cita en Salmo 97, versículo 7, que se parece un poquito a lo que está diciendo el autor de Hebreos ahí en el versículo 6. Tenemos aquí un problema de traducciones y tenemos un problema en el que no nos vamos a meter, porque no somos eruditos y no somos gente que nos hayamos dedicado a estudiar teología. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a creer lo que dice la Escritura simplemente. Ahí en el versículo 6, porque es claro que cuando dice que cuando introduce el primogénito en el mundo, esto significa que cuando Jesús viene aquí a la tierra, le indica a los ángeles que le tienen que adorar a este primogénito, ¿ok? No sé si recuerdan, en Lucas, en el capítulo número 2, vimos cómo unos ángeles se aparecen, ¿no? A unos pastorcillos por ahí y les anuncian el nacimiento de Jesús. Y que de la nada aparecieron huestes de ángeles adorando a Dios y anunciando las buenas noticias acerca de que Jesús había venido aquí a la tierra. Todo esto el autor lo quiere usar, vuelvo a insistir, para convencer al cristiano judío que Jesús es superior a los ángeles. ¿Cómo lo está haciendo? Citando las Escrituras. Bueno, aquí ya nos encontramos con un problemita, ¿verdad? Pero bueno, igual ahí, insisto, si creemos que esto es inspiración del Espíritu Santo, este versículo 6, por supuesto que no está diciendo algo que contradiga a todo lo que las Escrituras dicen, porque el único digno de adorar es Dios. ¿Sale? Voy a hacer un pequeño paréntesis. Porque resulta que cuando nosotros ponemos o le damos lugar a otras cosas y los empezamos a ver con cierta superioridad, esto puede opacar la visión que tenemos de Jesús. ¿Qué estoy diciendo? Los judíos, al tener esta visión de los ángeles como algo superior, de alguna manera están opacando el concepto que ellos deberían de tener de Jesús. ¿Por qué les acabo de mencionar esto? ¿Por qué acabo de abrir este paréntesis? Porque hoy a nosotros como creyentes nos puede pasar exactamente lo mismo.
Para mí sería muy fácil inmediatamente remitirme a la religión tradicional de la que estábamos hablando hace ratito, no mal, sino a quien estábamos mencionando, la Iglesia Católica Romana. El hecho de que ellos tengan tantas personalidades en su religión a las cuales venerar, desde la Virgen, los santos, e incluso no sé si también ángeles, creo que no. El hecho de que ellos tengan todo esto como seres superiores, todo esto opaca la idea que ellos deberían tener acerca de Jesús. Si ustedes van y hablan con ellos, ellos inmediatamente van a sacar a la Virgen como alguien a la que es digna de que se le venere, de que se le respete y demás, porque ya romantizaron la imagen de una madre para que ella sea la intercesora para con Jesús y para con Dios. ¿Me explico? Entonces, aun cuando ellos saben que la obra de redención la hizo Cristo, estas otras imágenes opacan el concepto y la idea que deberían de tener de Jesús. ¿Me estoy explicando? El día de hoy incluso hay gente que adora a los ángeles, ¿no? Que de hecho hasta ustedes pueden encontrar documentación de cuántos tipos de ángeles hay y de qué hacen por ti. Y de chiquitos a veces hasta les enseñamos a nuestros hijos que tienen a su angelito de la guarda, ¿no? Su divina compañía, para que no los desampare ni de noche ni de día, ¿no? Opacamos la imagen de Jesús con ese tipo de situaciones. Porque sí, o sea, Dios puede enviar ángeles que protejan al ser humano, pero eso no significa que estos ángeles sean superiores a Jesús, que es el buen pastor, el que tiene cuidado de nosotros, el que dio su vida por nosotros, el que tiene cuidado de cada uno de nosotros. A partir del versículo 7, vuelve a usar otra vez el autor de muchas referencias hacia los salmos para volver a insistir en que Jesús es superior a los ángeles. Vamos a Hebreos capítulo 1, versículo 7. Ciertamente, de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Está haciendo referencia al Salmo 104, versículo 104. ¿Me ayudan a ir ahí? Salmo 104, versículo 4. Dice, Salmo 104, versículo 4. El que hace a los vientos sus mensajeros y a las flamas de fuego sus ministros, ¿no? El salmista, cuando habla de estos vientos y de estos fuegos, hace referencia a estos seres sobrenaturales o espirituales que son los ángeles y que Dios los usa como mensajeros, ¿no? Como mensajeros. Y lo que está diciendo el salmista es, miren, a ellos Dios los considera como ángeles, como espíritus, y los considera como ministros y llamas de fuego, más al Hijo, más del Hijo, dice, versículo 8, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino, has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría, más que a tus compañeros. ¿Se dan cuenta? Otra vez, el autor está diciendo, a ver, sí, está bien. Los ángeles son seres espirituales y son ángeles que tienen cualidades sobrenaturales, pero ellos son considerados como mensajeros. O sea, ¿cómo puedes comparar al mensajero con este que está sentado en su trono, con este que está sentado en la majestad, con este que reina por los siglos de los siglos, con este que tiene un cetro de equidad y que este cetro está ahí en su reino? Este que ama la justicia, que aborrece la maldad y aquel a que Dios ungió con óleo de alegría y que le ha dado superioridad entre los hombres.
Yo sé que a lo mejor suena raro, suena extraño, porque ustedes a lo mejor no adoran ángeles, porque a lo mejor no consideran ángeles como algo superior, pero ustedes necesitan y necesitamos conocer todo esto, porque nosotros necesitamos entender que aún mayor que los ángeles, mayor que cualquier santo que nos muestren, mayor que cualquier virgen que alguien nos quiera plantear, es Jesús. Definitivamente. Acuérdense, Pablo nos dice que estamos en un problema tan serio que como seres humanos, en lugar de estar adorando al Creador, estamos adorando a las criaturas. Esto es lo que está sucediendo. Los judíos están poniendo en alto a los ángeles de tal manera que se les está quitando, más bien están quitando la vista del Creador de los ángeles. ¿Me explico? O sea, ¿cómo es posible, familia, que estemos pensando en que María, la mamá de Jesús aquí en la tierra, que por supuesto fue una mujer bendita entre las mujeres y que la recordamos, claro que sí, como bienaventurada, ¿cómo se nos ocurre pensar que ella es digna de que se le adore si ella al final sigue siendo una creación de Dios igual que nosotros? El Hijo, por supuesto que no fue creado, sino que el Hijo existe eternamente. Jesús existe eternamente, por lo tanto es superior. Ustedes sabrán, si por ejemplo imagínense que ustedes tienen acceso al presidente de la República Mexicana, ¿no? Ustedes tienen todo el permiso de ir y hablar directamente con él, pero también conocen a uno de sus guardaespaldas, ¿no? Que a lo mejor es familiar de ustedes, que se metió al ejército y es su guardaespaldas. Qué ingenuo sería, de verdad, qué ingenuo sería ir con el guardaespaldas y decirle, oye, por favor, hazme un favor, dile al presidente. Pues si tienes acceso al presidente, ¿por qué vienes con el guardaespaldas, no? Es lo mismo. ¿Por qué vienes a Los Ángeles? ¿Por qué vienes a todas estas personalidades, la Virgen, todos los apóstoles? ¿Por qué vendríamos a ellos si tenemos acceso directo a Jesús, el Cordero de Dios, a Dios mismo? Gracias precisamente al sacrificio de Jesús. Vuelvo a insistir, versículos 7 y 8 hace esta comparación. O sea, ¿cómo es posible que tú estés enfocado en los ángeles cuando el Hijo está sentado en el trono, cuando el mismo Hijo es Dios? Versículo número 9, no, ya lo leímos. Versículo 10. Y además, dice este autor, dice, tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos. Son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces. Y todos ellos se envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás y serán mudados, pero tú eres el mismo y tus años no acaban. Otra vez, esta referencia ahora es al Salmo 102, versículo 25 y versículo 27. Vamos a leerlo rapidísimo. Salmo 102. Salmo 102. Versículo 25 y 27. ¿Qué dice por ahí? Salmo 102. ...25 al 27 dice, desde el principio tú fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permanecerás, y todos ellos como una vestidura se envejecerán. Como un vestido los mudarás y serán mudados, pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. La superioridad de Jesús respecto a los ángeles tiene que ver justamente con que Él es eterno. Los ángeles, familia, tienen un principio. ¿Por qué? Pues porque fueron creados, porque Dios los hizo. Al mismo Satanás Dios lo hizo con esta hermosura, con esta belleza, con esta perfección, pero fue tanta la perfección que fue hallado en él pecado, fue hallado orgullo en él y por tanto tuvo que ser arrojado del reino de los cielos. Los ángeles jamás van a alcanzar esta posición o esta altura que tiene Jesús,
Y el autor nos lleva otra vez a este salmo, al Salmo 102, para hacernos referencia a eso, a que Jesús permanecerá para siempre. Él es eterno, pero los ángeles no pueden ser eternos porque ya tuvieron un principio, y la eternidad no tiene principio y no tiene fin. Los ángeles tuvieron principio. Versículo 13 y versículo 13 nada más por el momento. Pues, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Otra pregunta retórica, significa que la respuesta está ahí mismo. ¿A cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? A ninguno, a ninguno. Y vuelvo a insistir, si esto no nos hace sentido, porque los ángeles, pues qué, nosotros no, el único ángel en el que pensamos es en el de la guarda, pues pensemos entonces en lo que otras religiones nos enseñan. O sea, mira, adora a este, rézale a este, Dios mío, ¿no? Pensemos en esto, o sea, no, ¿a cuál de ellos? ¿A cuál de estos santos? ¿A cuál de estas vírgenes? ¿A cuál de todas estas creaciones Dios les dijo, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Pues a ninguno, a ninguno. Pero al Hijo sí le dijo, a Jesús sí le dijo que Él iba a estar sentado a la diestra de Dios hasta que sus enemigos estuvieran, hasta que sus enemigos estuvieran ya postrados ahí a sus pies, a los pies de Jesús. Este argumento del escritor de que Jesús es superior a los ángeles termina prácticamente hasta el final del capítulo número 2, pero el día de hoy vamos a cerrar aquí en el versículo número 14. El versículo 14 dice, ¿no son todos espíritus ministradores, enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Termina por fin este capítulo con este versículo, haciéndonos recordar que los ángeles son estos, son espíritus, son seres espirituales que ministran, es decir, que ellos obedecen las órdenes de Dios y trabajan justamente para obedecer cada uno de los mandatos de Dios, y que incluso ellos son enviados en servicio a favor de los que seremos herederos de la salvación. Ok, esto por favor familia, que no sea algo que despierte en nosotros una intención de estar tratando de buscar que Dios nos envíe ángeles para cuidarnos. No sé si me explico. Al final el versículo dice que los ángeles sirven a Dios de tal manera que estos ángeles son enviados para que nos sirvan a nosotros, los que vamos a heredar la salvación. ¿Me explicó? Pero por favor familia, que esto no sea un asunto que nos distraiga de Jesús. ¿Sí me explicó? Que no pensemos que podemos ahora orarle a un ángel para que venga y nos esté cuidando. ¿Me explico? Aunque parte de su trabajo es ese, porque sucede, ustedes probablemente ni se han dado cuenta, pero seguramente un ángel de Dios los ha librado de cosas y ustedes ni en cuenta, ¿no? Una noche que están caminando solas, ¿no? O solos, o en, no sé, yendo en la carretera, ángeles cuidándonos, evitando accidentes, evitando situaciones complicadas. Sucede, pero eso no significa que nosotros debamos estarle orando a ángeles diciendo, por favor, angelito mío, no, cuídame, qué sé yo. Ni siquiera se me ocurre una oración a un ángel, no sé cómo se oraría a un ángel. Pero bueno, por favor familia, estemos conscientes de que Dios, el creador de los ángeles, incluso usa a estos ángeles ministradores para cuidarnos a nosotros. Pero el más grande regalo, la obra más grande que hizo Dios para rescatarnos a nosotros, claro que es Jesús. Por supuesto que es Jesús. Pero mientras estemos en esta tierra, Él, claro que usará también a sus ángeles, que son servidores suyos, ministradores suyos, en servicio a favor de nosotros que vamos a heredar la salvación. ¿Vale? Vamos a ponernos de pie, familia, conscientes de esto, porfa. Y tengamos mucho cuidado con cómo le enseñamos a nuestros pequeñitos acerca de estas cosas, ¿no?
yo no sé, yo no he escuchado de un cristiano que le enseñe a su hijo que tiene un ángel de la guarda, pero si alguno de ustedes lo ha enseñado, por favor, hagamos a un lado eso y hablemos de Jesús. Hablemos a nuestros hijos acerca de Jesús, que Él dio su vida por amor a cada uno de ellos. Ellos desde ahorita, desde pequeñitos, tienen que entender que si ellos van a adorar a alguien, a ese alguien, el único que tienen que adorar es a Dios. Si tiene 3 años, 4, 5 años, y ustedes le dicen, hijo, el único al que tú tienes que adorar es a Dios, ellos lo van a comprender perfecto, sin dudas, sin preguntas, ni nada. ¿Qué le estamos sembrando a nuestros hijos? Ustedes sabrán y ustedes contéstense. Sembremos lo que dicen las Escrituras. Vamos a orar conmigo. Padre, muchas gracias por tu palabra. Gracias por permitirnos estar aquí en tu casa. Y gracias por esto que nos estás enseñando. Al final es parte de nuestro crecimiento espiritual entender que aun cuando estamos expuestos a cosas sobrenaturales por medio de los ángeles o por medio de cualquier otra creación tuya, estas cosas sobrenaturales no nos deberían deslumbrar como a veces nos deslumbran. Lo que nos debería deslumbrar es la obra preciosa que hizo Jesús en la cruz, al morir ahí, al ser sepultado y después resucitar y ascender al cielo. Eso es lo que nos tendría que maravillar a cada uno de nosotros. Por favor, Padre, que no nos entre la duda cuando alguien nos platique de algún ser que llora sangre o que se apareció o que habló o lo que sea, que nada de eso nos deslumbre, porque mayor que toda creación, mayor que toda criatura, es Jesús nuestro Señor. Padre, ayúdanos a concebir esto y a caminar en esto y a enseñarle a nuestros hijos esto. Te lo pido en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.